Muy bien. Ya está grabando. Vamos a comenzar entonces la clase. Como os decía, hoy la clase de Daf Yomi tiene una sorpresa, que si me permiten un momento me voy a levantar. Estamos aquí frente a la fortaleza de Masada, que se ve ahí detrás. Ese es el Mar Muerto. Bien. Así que bueno, vamos a aprovechar este maravilloso escenario para estudiar nuestro Daf Yomi de hoy. Sí, ahí donde comienza la Mishnah. La Mishnah en la página 44, por eso no tengo disponible la hoja como normalmente comparto, pero vamos a tratar de hacerlo. Espero que se escuche bien, porque no me he traído los auriculares para que se escuche. Veo que va entrando gente. Muy bien, bienvenidos a todos entonces. Vamos allá con la clase. Dice así la Mishnah, dice, Eviu lefanab maliach tejilá. Si le sirvieron a una persona un alimento salado para comerlo en primer lugar, upat eimo, y pan junto con él, para atenuar el gusto salado, me pareja la malía upotere tapat. Aquí va a decir verajá sobre el alimento salado, que así exime el pan de ser bendecido. Sheapat tefelalo. Porque el pan, es secundario respecto al alimento salado. Y sigue de la Mishnah y dice Zeaklal, Koshe uikar veimo tefelá, me pareja la klal, upotereta tefelá, una ley que ya hemos visto en varias ocasiones. Todo aquello que es un alimento principal acompañado de un alimento secundario, dice verajá sobre el alimento principal y exime de esa forma la verajá sobre el alimento secundario. La Gemara va a analizar eso, va a decir, Umi ika midi de habe meliach ika upat tefelá, y acaso existe tal caso en el que el alimento salado sea el principal, mientras que el pan sea únicamente el secundario. El pan se considera siempre un alimento principal. Responde la Gemara y dice, Amar Rabaja, Bere de Avira, Amar Rabashi. Dijo Rabaja, el hijo de Rabavira, en nombre de Rabashi. Beojle perot ginosar shanu. Respecto a los que comen frutas de ginosar, se enseñó esta Mishnah. Ginosar es una región próxima al mar de Kinneret, que se encuentra en el norte de la tierra de Israel, y aunque lo traduce con la palabra Kinneret directamente en la Torah. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estas frutas son tan dulces que se deben comer con pan. Dado que la importancia de estas frutas es superior a la del pan, la ley al respecto es que se bendice sobre estas en primer lugar, eximiendo de la verajá sobre el pan, porque únicamente se come para atenuar el sabor dulzón de las frutas. Bien. Muy bien, veo que va entrando la gente, muchas gracias por asistir. Sí, para los que acaban de llegar, vamos a hacer otra nueva visión del lugar. Estamos ahí, estamos junto al Mar Muerto en Metzada. Muy bien, por eso esa es la circunstancia en la que estamos. Muy bien. Sigue entonces la Gemara y dice, Amar Rabba Barbarjana, dijo Rabba Barbarjana, Kihaba Azlinan Batre de Rabbi Yohanan Melejel Perot Ginosar. Cuando íbamos detrás de Rabbi Yohanan para comer frutas de Ginosar, Kihavinan Be Mea Menaketinan le Lejol Had Behad Asara Asara. Si éramos 100, cada uno de nosotros le recolectaba 10 frutas. Vejihevinan Bi Asara Menaktinan le Kol Had Behad Mea Mea. Y si éramos solamente 10, cada uno tomábamos 100 cada uno. De esa manera, en ambos casos, el total sumaba 1000 frutas. Jolmea Menaihu, Haba Mahazik Leu, Tzana, Bartelata, Sabay. Y las frutas eran tan grandes que con cada 100 de estas frutas se llenaba un canasto de 3 seín. Bien, es decir, un volumen aproximado de 144 huevos. Ve'achel lehu mishtaba de lo ta'em ziyuna. Y Rabbi Yohanan las comía y luego juraba que no había probado ningún alimento recientemente. La Gemara exclama, Zinuya, Salkadata, ¿se te ocurre decir que juraba que no había probado ningún alimento? Las frutas seguro que son consideradas un alimento. La Gemara responde y dice, Ela, Ema, Mezona. Di más bien que juraba que no había probado ningún alimento sustancial, pues estas frutas eran tan ricas que no se sentía saciado en absoluto tras haberlas comido semejante cantidad de ellas. Es decir, estamos viendo si la fruta es el alimento principal o es el acompañamiento, para entender si el pan podría llegar a pasar como alimento secundario frente a ellas. Sí, hoy hay clase a las 6. En principio, estoy de llegada, llego a tiempo. Dice Rebi Abau,
Agel adehaba sharekle duvda me apute. Rabbi Abau comía frutas de guinosar hasta que su rostro brillaba y se suavizaba, e incluso una mosca resbalaba en su frente. Verabame, verabase, habo ajle ad de natur mezaihu. Y Rabami y Rabasi comían hasta que del placer que estas frutas les producían se les caía el pelo. Rabbi Shimon ben Lakish, haba ajel ad de marer. Y Rabbi Shimon ben Lakish comía estas frutas hasta que temporalmente deliraba y no quería volver a su casa. Amarleu, Rabbi Yohanan, le de Benishnesia. Rabbi Yohanan, su compañero, les anunciaba a la gente de la casa del Nasí lo que estaba sucediendo. Vehaba meshaderle Rabbi Yehuda Nasia be'alushe abatre. Y Rabbi Yehuda Nasi enviaba un grupo de personas tras él. Rabbi Yehuda Nasia, perdón, ¿sí? Que no es el Amorá, no es el Taná, no es el autor de la Mishnah, sino que es un sabio de la Gemara que fue Nasi también. Enviaba un grupo de personas tras él, Umaitele Lebete, quienes recogían a Rabbi Shimon ben Lakish y lo llevaban de vuelta a su casa. Kiata Ravdimi Amar, cuando vino Ravdimi de Babel, a Babel, dijo, Irahat Aitalo le Yanai Hamelech Beharamelech. Una ciudad tenía el rey Yanai en la tierra de Israel, en un lugar llamado el Monte del Rey. Shayu Motziim Mimena Shishim Ribo Silfe Tarit Lekotzetse Tenae Me'erev Shabbat Le'erev Shabbat. Y en esta ciudad se extraía 600,000 tazones llenos de trozos de atún para alimentar a los recolectores de higos de una víspera de Shabbat a la siguiente víspera de Shabbat. Vemos que en esta ciudad existía un gran número de recolectores, lo que da una idea de la cantidad de cosechas y de abundancia de la que gozaba la tierra de Israel en aquel tiempo. Kiata Rabin Amar, cuando vino Rabin de la tierra de Israel a Babel, dijo lo siguiente: un árbol tenía el rey Yanai en el lugar llamado el Monte del Rey. Shayu Moridim Mimenu, Arbaim Sea Gozalot Mishalosh Berejot Bajodesh. Y de ese árbol se solía bajar 40 sea, es decir, una cantidad enorme de pichones de 3 nidadas diferentes por mes. Bien, entonces para aclarar el último punto sobre esto, el rey Yanai es uno de los reyes de la dinastía de los Hashmonaim, es decir, estamos hablando después de que ocurrió el milagro de Hanukkah en la época del segundo templo. Kiata Rabin, cuando vino Rabin de la tierra de Israel a Babel, dijo, lo acabamos de ver, perdón, dice, Kiata Rabbi Yitzhak Amar, cuando vino Rabbi Yitzhak a Babel, desde la tierra de Israel, dijo, Irajata Ita Be'er Israel, Begufnit Shema. Había una ciudad en la tierra de Israel que se llamaba Gufnit. Shayuba Shemonim Zugot Achim Kohanim Nesuim Lishmonai Zugot Achayot Kohanot. Y en esta ciudad había 800 parejas de hermanos que eran Kohanim, que estaban casados con 80 parejas de hermanas que eran Kohanot. Ubatkur Rabanan Misura Vead Nahardea Velo Ashkehu Bar Mi Betané de Rav Hizda. Y los sabios investigaron desde las ciudades de Sura hasta Nahardea para saber si en Babel se daba también un fenómeno así. Y no encontraron más que una pareja que eran las hijas de Rav Hizda, de Abu Nesiban le-Rami Barjama u le-Marukba Barjama, que estaban casadas con 2 hermanos que eran Rami Barjama y Marukba Barjama. Veaf al-Gab de Anhi Abo Kanata, Inhu lo Abo Kaane. Pero a pesar de que ellas sí eran Kohanot, eran hijas de Cohen, ellos no eran Kohanim. Así que no hubo en Babel ni tan siquiera una sola pareja de hermanos Kohanim casados con hermanas Kohanot, lo que ilustra la extensa población que habitaba en Israel en aquel entonces y la fulminante disminución de esta tras el exilio. Amar Rab, dijo Rab, Kol seudá shem bamelach en la seudá. Toda seudá, toda comida que no tiene sal es considerada una comida, no es considerada una comida completa. ¿Sí? No se llama seudá. Otro dicho, Amar Rabbi Hilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Hilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, Kol seudá sheen ba sharif en la seudá. Y toda comida carente de un guiso con líquido no es considerada una comida completa. Así termina esta Mishnah con su Gemara correspondiente
Y ahora vamos a pasar a la siguiente Mishnah, que dice así. Ajalanabim utneim berimonim, si comió uvas, higos, granadas o cualquier otro fruto de las 7 especies de la tierra de Israel, debe recitar después el Birkat Hamazon. Divrei Rabban Gamliel. Esta es la opinión de Rabban Gamliel. Y los sabios dicen, solamente dice una verajá, que es el resumen de esas 3, que se llama Me'en Shalosh. Rabbi Akiva Omer, afilu achal shelaik. Dice Rabbi Akiva, incluso si comió una verdura cocida, Behu mezonó, y esa constituye esa comida, mi apareja lab, shelosha berajot, dice sobre ella el Birkat Hamazon. Ashotem maim litzmao, el que bebe agua para saciar su sed, debe decir la verajá de Shakon y Abid Baro. Rabbi Tafon Omer, Boren nefashot rabot, vejesronan alcohol más shebarata. Rabbi Tafon discrepa y dice que debe bendecir antes de beber, Boren nefashot rabot, vejesronan alcohol más shebarata. Vemos de aquí que evidentemente hay muchos aspectos en la discusión de la Gemara que no llegan a hacer la halajá final. Nosotros sabemos que por las 7 especies no se dice Birkat Hamazon, se dice únicamente Men Shalosh. Y para beber agua se dice Shakol cuando estamos bebiendo por sed. Muy bien. La Gemara pregunta, Maitama de Rabban Gamliel. ¿Cuál es la razón por la cual Rabban Gamliel opina que se debe recitar Birkat Hamazon por las 7 especies? La Gemara responde, Dichtiv eres Hitau Seorá, porque está escrito. El pasuk que habla de las 7 especies, una tierra de trigo, cebada, etcétera, Uchtiv, y está escrito después, eres Asherlo bemiskenut tojal ba'aleje, una tierra donde no comerás pan con penuria, etcétera. Uchtiv, y después está escrito de eso, Be'achal tabes sabato berachta, comerás, te saciarás y bendecirás a Hashem tu Dios. Este último versículo enseña la obligación de recitar el Birkat Hamazon, después de una comida en la que se come pan. Y por la proximidad de este versículo, con el que habla de las 7 especies de la tierra de Israel, se infiere, de ahí aprende Rabban Gamliel, que también por estos frutos se necesita decir Birkat Hamazon. La Gemara explica la otra postura. Y los sabios, ¿por qué no opinan así? Eres Ifsik Hainyan. ¿Por qué? Porque alegan que el versículo, una tierra donde comerás pan, no comerás pan con penuria, eres Asherlo bemiskenut ojal ba'alejem, ese eres viene a marcar una interrupción entre las 7 especies y el versículo que habla del comer pan y el Birkat Hamazon. Pero Rabban Gamliel name eres ifsikinyan, y para Rabban Gamliel también debería ser una interrupción, es decir, debería marcar una separación. Entonces, en cambio, Rabban Gamliel utiliza ese eretz, esa separación, para excluir la obligación del Birkat Hamazon a aquella persona que mastica granos de trigo crudo y no en forma de pan. Por lo que, según Rabban Gamliel, ese versículo, Eretz, Asherlo bemiskenut ojal ba'alejem, donde no comerás pan con penuria, sigue hablando de las 7 especies y está ligado al siguiente que habla de la obligación del Birkat Hamazon. Amar Rabbi Yaakov, dijo Rabbi Yaakov, Baridi, en nombre de Rabbi Hanina, Kol Sheu Mechameshet Aminim, todo aquel que es un guiso hecho a base de las 5 especies de cereales, trigo, cebada, espelta, avena y centeno. Bitjilame barejala borem mine mezonot, antes de comerlo, dice borem mine mezonot, ulebasov berajá men shalosh, y al acabar dice una berajá, que es el resumen de esas 3, que se llama Me'en Shalosh. Amar Rabba Bar Mari, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabba Bar Mari en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, Kol sheu mishivat aminim, cualquier fruta que la persona coma de las 7 especies, Bitjilame barej boré periaetz, al principio van a decir boré periaetz, es decir, salvo el trigo y la cebada, ¿verdad? Ulebasov berajá men shalosh, y al acabar dice la berajá de Me'en Shalosh. Amarle Abaye le Ravdimi, le preguntó a Abaye a Ravdimi, Mainihu berajá me ajad men shalosh, ¿cómo es el texto de la bendición que resume 3 en una? Amarle, le respondió Ravdimi, a pere de etz, sobre las frutas del árbol se dice ala etz, veal peria etz, veal tenubat tasadeh, por el árbol y por el fruto del árbol y por la producción del campo. Veal etz gendato borjabá, shein jalta la boten, y por la tierra deseada, buena y amplia que legaste a nuestros padres. Lejol mi piria, belisboa mi tuba, para comer de su fruta y para satisfacer de su beneficio. Rahem Hashem Eloquenu, al Israel Amach,
veal Yerushalayim miraj, veal Migdashaj, veal Mizbajaj. Apiádate, Hashem, nuestro Dios, de tu pueblo, Israel, de tu ciudad Jerusalén, y de tu Bet Hamikdash y de tu altar. Betivne Jerusalén, miraj, ir kocheja, bimera biamenu, vejalenu letoja, besenajenu ba, kiatá tobo metiv la col, y reconstruye Jerusalén, tu ciudad santa, pronto en nuestros días, y tráenos dentro de ella, y alégranos en ella, puesto que tú eres bueno y beneficias a todos. De Hameshet Aminim, si es para las 5 especies de cereales, ¿qué vamos a decir? A la mijía, ve a la calcalá, ve al tenubat de bejule. Es decir, por la vivificación, a la mijía, por el hecho de hacernos vivir, y por el sustento, y por la producción del campo, etc. Vejotem, y te concluye esa verajá, a la aretz, ve a la mijía, por la tierra y por la vivificación. La que me pregunta, dice, Michtam, bemai hatim. ¿Cómo se concluye esta bendición? La Gemara explica el porqué de la pregunta. Existe una previsión de cumplir con muchas misbot a la vez, para que no parezca que la persona quiere librarse de ellas. Habíamos visto, ayer habíamos estudiado el Tosafot sobre la matzá, ¿verdad? Que sobre la matzá decía Tosafot que estábamos cumpliendo varias misbot. La de comer el pan y la de alajilar matzá, y vimos que no, que lo que pasaba es que sobre la matzá de arriba se decía motzi, para disfrutar de él, y sobre la matzá partida se decía alajilar matzá. Por esta razón, las bendiciones deben finalizarse con un solo elogio y no más. Hay bendiciones cuya conclusión para contener 2 elogios, pero no es así. Entonces, a raíz de esto, la Gemara pregunta, Kiata Ravdimi Amar, cuando vino Ravdimi a Babel, dijo, Rav Hatim Ber Rosh Hodesh, Rav concluye la bendición de Musab en Rosh Hodesh así, Baruch Mekadesh Israel Berashech Hodashim. Bendito quien santificó a Israel y al comienzo de los meses. Y esto no contradice la regla de que no se debe finalizar una bendición con 2 elogios, ya que en realidad esta conclusión expresa un solo elogio. Dios santifica a Israel, quien a su vez santifica el comienzo de cada mes. Ajamay. Aquí entonces, con respecto a la bendición de Men Shalosh, sobre las frutas del árbol, ¿cuál es la ley? ¿Se puede finalizar con 2 elogios por la tierra y por las frutas o no? La Gemara responde. Rav Hizda Amar, dijo Rav Hizda, que se debe concluir así. Al Ares ve al Perotea, por la tierra de Israel y por sus frutos. Pero Rabbi Yohanan Amar, mientras que Rabbi Yohanan dice que se debe concluir de esta otra manera. Al Ares ve a la Perot, por la tierra y por los frutos. La Gemara clara y dice, Amar Rabbi Amram, dijo Rabbi Amram, ve lo pligue, no están discutiendo. Halan, Haleu. Es decir, la enseñanza de Rav Hizda que estaba en Babel es aplicable a nosotros, a los babilonios, a los que vivimos fuera de Israel, a los que vivís fuera de Israel. Ve Haleu, mientras que aquella enseñanza, la de Rabbi Yohanan, que vivía en la tierra de Israel, es aplicable a ellos. Es decir, por eso sabemos que cuando hay una verajá, cuando decimos la verajá de Men Shalosh, ¿sí? La Jotemet cambia en función de si estamos en la tierra de Israel o si son frutos de Israel mismo o no. Dice Matkif le Rav Nachman Bar Yitzhak, objetó Rav Nachman Bar Yitzhak la explicación de Rav Amram. Inhu Achli Ve'aname Barejinan. Es decir, ¿acaso es lógico que ellos, los habitantes de la tierra de Israel, coman los frutos de Israel y nosotros los babilonios, que no los comemos, recitemos la bendición que concluye por la tierra y por sus frutos, la cual hace alusión únicamente a los frutos de la tierra de Israel? A raíz de esto, la Gemara modifica. Ela Epuj, más bien invierte las opiniones de Rav Hizda y de Rabbi Yohanan. Rav Hizda Amar al Ares de la Perot. Rav Hizda dice que es de Babel por la tierra y por los frutos. Rabbi Yohanan, Amar al Ares del Perotea, dice por la tierra y por sus frutos. Sigue, ya estamos en el Amud Bet de la página 44, y dice, Amar Rabbi Ishak, Baravdimi, Mishum Rabben. Dijo Rabbi Ishak, se me cayeron las gafas, muy bien. Baravdimi, en nombre de nuestro maestro Rab. Dice, Al Habeam, Veal Mine Kupra. Sobre es decir, a veces en arameo se intercambia la ain por la tzadik. Entonces dice sobre el huevo y sobre los diferentes tipos de carne. Bitjilame baraj shakol. Antes de comer dice shakol y aviparó. Y el vaso ponen en fashot. Y el acabar dice ponen en fashot. Abal yarka, no, pero tras comer una verdura, no bendice nada. Revisar camar, afilo yarka, abal mayalo.
dijo Rabbi Yitzhak, incluso para las verduras se dice después Boré Nefashot Rabot, pero para el agua no. Raspapa Mar, afilu maya. Raspapa dice incluso para el agua. Se debe bendecir tras beber. Marzutra, Abed, que Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Marzutra se comportaba de acuerdo a la opinión de Rabbi Yitzhak bar Avdimi y no bendecía después de comer una verdura. Rav Shimi Barashe, Abed, que Rabbi Yitzhak. Rav Shimi Barashe se comportaba como Rabbi Yitzhak y no bendecía después de beber agua. Vesimanaj, y tu señal mnemotécnica para recordar quién mantiene la opinión de quién es la siguiente. Had kitre utre que had. Es decir, 1 como 2 y 2 como 1. O sea, Marzutra, que fue mencionado aquí solo, sin el nombre de su padre, que es 1, se comporta como Rabbi Yitzhak bar Avdimi, que son 2, que fue mencionado con el nombre de su padre. Y Mar bar Rabashi, cuyo nombre fue mencionado junto con el nombre de su padre, o sea, 2, se comporta como Rabbi Yitzhak, que fue mencionado como 1 solo, sin el nombre de su padre. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Ana Zimna Deji Meda Kerna Abdena Kulehu. Yo, cuando me acuerdo, me comporto según la opinión de todos y recito la bendición de Boré Nefashot, incluso después de beber agua. Espero que se escuche bien, porque están entrando grupos en todo momento y entonces hay un poco de ruido. Si alguien me puede escribir y confirmarme que se escucha, lo agradecería. Seguimos entonces. Y dice, Tnan, se enseñó en una Mishnah. Kol shetaun berajá leaharab. Gracias, Rosy. Kol shetaun berajá leaharab, taun berajá lefanab. Todo aquello que requiere una bendición posterior, también requiere una bendición anterior. Veyesh shetaun berajá lefanab, ven taun berajá leaharab. Pero existen casos en los que se requiere una bendición antes y no una bendición posterior. La Gemara pregunta, Bishlam al Rabbi Yitzhak bar Avdimi. ¿Se entiende bien esta Mishnah según la opinión de Rabbi Yitzhak bar Avdimi? Quien sostiene que tras comer verduras no se bendice. Pues cuando la Mishnah dice, existe aquello que requiere una bendición antes de él y no una bendición después de él, le afuque y arca. Su intención es justamente excluir las verduras y también el agua del recitado de la bendición posterior. De Rabbi Yitzhak, así también según la opinión de Rabbi Yitzhak, quien sostiene que no se bendice después de beber el agua. ¿Se entiende bien esta Mishnah? De afuque maya, es decir, que viene justamente a excluir el agua. El de Raspapa, pero sin embargo, según Raspapa, la Fukemai. ¿Qué es lo que viene a excluir esta Mishnah? Es decir, ¿qué es ese caso en el que se comen cosas que requieren verajá antes, pero no requieren verajá después? La Gemara responde, la Fuke mitzvot. La Mishnah viene a excluir las mitzvot, sobre las cuales se bendice antes de cumplirlas, mas no tras haberlas cumplido. Pues nosotros bendecimos antes del cumplimiento de las mitzvot, de teflim, de tzitzit, o shofar, etc. Pero no recitamos ninguna bendición al finalizar su cumplimiento. La Gemara sigue cuestionando. Dice, Belibneme Arabá, de Batar, Dim Salki, Tefirataihu. Y según los sabios de la tierra de Israel, que tras retirar sus tefilín, me barjí asher kideshanu bemitzvotav betzivanu lishmor hukad. Decían una verajá que decía que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste observar tus leyes. La Fukemai, que es lo que vendría a excluir esta Mishnah, la Fuke Rajane, viene a excluir los aromas, sobre los que se bendice al olerlos, pero no se bendice después de olerlos. Amar Rabbi Yanai, Amar Rabbi. Dijo Rabbi Yanai en nombre de Rabbi. Kol sheu kebetza, la regla concerniente a todo alimento del que se coma el volumen de un huevo. Betza tová mimenu. El huevo mismo es el mejor que él. O sea, es superior en su valor nutritivo. Kiata Rabin Beamar. Cuando Rabín vino de la tierra de Israel a Babel, dijo así, Taba Baata Migulgalta Mishita Kaise Sulta. Es mejor un huevo ligeramente asado y aún blando y líquido que 6 medidas de log de harina fina. Kiata Rabdimi Amar, cuando vino Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, dijo, Taba Baata Migulgalta Mishita. Es mejor un huevo ligeramente asado y aún blando y líquido que 6 medidas de log de harina fina. Me tabita me arba, pero bien asado es mejor que 4 medidas de log de harina fina. Me bushalta, un huevo hervido en agua, se refirió a Rabbi Yanai cuando enseñó Koshu kebetza
Betza Tová Gemenu Levar mi víscera. La regla concerniente a todo alimento del que se coma el volumen equivalente a un huevo es que invariablemente es mejor que él, salvo la carne. Rabbi Akiva Omer, Afilu Achal Shelek, es decir, la Mishnah nos decía que incluso la persona que comía una verdura tenía que decir Birkat Hamazon, según la opinión de Rabbi Akiva. Umi y Kamidi dejaba Shelek Mezone. ¿Y acaso existe alguna verdura que estando cocida constituya para alguien una comida de manera tal que se deba recitar Birkat Hamazon al terminar? Amar Rabashi, Bekelach Shel Keruv Shanu. Rabashi dice, nuestra Mishnah se refirió al tallo de la col, que es nutritivo y constituye una comida. La Gemara expone una veraitá que resalta la cualidad de la col y la de otros alimentos. Tanur Rabanán, enseñó nuestros sabios en una veraitá. Tehol Yafa Lishnaim Bekasha Lebe Me'ayin. El bazo es bueno para los dientes, pero perjudica a los intestinos. Kedeshin Kashin Leshinaim Veyafin Livne Me'ayin. Los puerros perjudican los dientes, pero son buenos para los intestinos. Kol Yarak Hei Morik. Cualquier verdura cruda empalidece. Behol Katan Maktin. Y todo alimento pequeño, es decir, que no creció todo lo necesario, empequeñece, o sea, debilita a la persona e impide que se desarrolle. Kol Nefesh Meshibet Nefesh. Todo ser viviente, como los pescaditos que se comen enteros y han crecido todo lo necesario, restauran la vitalidad de quien los come. Behol Karov Le Nefesh Meshibet Nefesh. Y toda parte del animal cercano a los órganos vitales restaura la vitalidad de la persona que la come. Keruv Le Mazon Utradin Lirfua. La col es buena como alimento nutritivo y las remolachas son buenas para curar. Oilo lebait shealefet overet betojo. Dice, pobre de la casa, o sea, del estómago, por cuyo interior pasa el nabo. Le está dando la Gemara consejos nutritivos. Dice, Amar Mar, dijo el sabio, Tehol yafel lishnaim bekashe lebe me'ayin. El bazo es bueno para los dientes, pero perjudica a los intestinos. Nuevamente, la Gemara aconseja, Maitakante, ¿y cómo puedo remediar para que no dañe los intestinos? Dice, Nilase benishdeye, que lo mastique y lo escupa. Es decir, lo mastica una vez, lo saque y lo vuelve a masticar. O que solamente lo mastique, tome el jugo y después lo eche fuera. Kedishin kashin leshinaim beyafin lebemeain. Los puerros perjudican los dientes y son buenos para los intestinos. ¿Y cómo, un maitacante, y cuál es el remedio para esto? Dice, lishlekinhu venilhu, que los cocine mucho hasta que se ablanden y que los trague sin masticar. Kol yerek hai morik. Decía la Mishnah, toda verdura cruda empalidece. Amar Rabishak, dijo Rabishak, bisudar rishonah shelachat akaza. Ello ocurre solo cuando se ingiere esa verdura en la primera comida después de una sangría. Nos acordamos que la gente, para curarse, hacía el método que se llamaba la sangría, que es decir, que se hacían extraer sangre. Y eso los debilitaba mucho. Dice Amar Rabishak, dijo Rabishak, Kola ogel yerek kodem arba shaot asur lesaper hemen. Dice, con todo el que come verdura antes de que hayan transcurrido las 4 primeras horas del día, está prohibido hablar mientras uno no haya comido. Maita, me acuerdo de razón. Mishum reja, debido al aliento que sale de su boca, que hace sufrir a quien tiene el estómago vacío. Enseña más de esta mora. Llama Rabbi Ishak, y dijo Rabbi Ishak, Azule Adam Sheyohal Yerek Hai Kodem Arba Shaot. Está prohibido que la persona coma una verdura cruda antes de que hayan transcurrido las 4 primeras horas del día. Y la Gemara resalta algo al respecto. Bueno, están aquí un poquito excitados ahora. Amemar Umar Zutra ve Rabashi Havoyatibi. En cierta ocasión, Amemar y Marzutra y Rabashi estaban sentados. Ay tu kamaihu yarakhai kodem arba shaot. Les sirvieron verduras crudas antes de la 4ª hora del día. Se me van cayendo los alumnos. Se me van cayendo. Ok, seguimos. Les sirvieron verdura cruda. Tanto hablar de verduras a esta hora, tenemos hambre. ¿Y qué pasó? Amemar ve Rabashi Ahul, Umar Zutra lo ajal. Amemar y Rabashi comieron, mientras que Marzutra no comió.
Ambrule, Mairatej, le preguntaron por qué razón te abstienes de comer. De Amar Rabbi Ishak, seguramente debido a lo que dijo Rabbi Ishak. Kola ogel yere kodem arbashaot, asur lesaper emenu mishum reja, que todo aquel que come verduras antes de la cuarta hora está prohibido conversar con él a causa del aliento. Veja anan, deka ajlinan, beka mishta'it behadan. Pero nosotros la hemos comido y a pesar de ello tú estás hablando con nosotros. Amrulehu, Marzutra le respondió, Ana Keidach de Rabbi Ishak Sbirile. Yo opino como la otra enseñanza de Rabbi Ishak. Tamar Rabbi Ishak, pues dijo Rabbi Ishak, Azul Adam Sheohal Yerech Hai Kodem Arbashaot. Está prohibido que la persona coma verduras crudas antes de la cuarta hora del día. Y por lo tanto me abstuve de comer, pero no de hablar con vosotros, pues no sigo la enseñanza que prohíbe hablar con la persona que comió verduras temprano. Kol Katan Maktin, seguía diciendo la Mishnah, la Beraita, perdón. Todo alimento pequeño, es decir, que no creció lo necesario, empequeñece, o sea, debilita a la persona. Ramar Rav Hizda, y dijo Rav Hizda al respecto, Afilu Gadia Barzuza, incluso un cabrito que vale un zuz, es decir, el zuz es una moneda de plata. Así que Had Gadia que me compró mi padre por 2 ochitos, ¿sí? Por 2 zuzim. Dice, ¿por qué? Incluso un cabrito de 2 zuz, por estar cebado y tierno, empequeñece a la persona que lo come, ya que no creció lo suficiente. Velo amarán ela delet be riba. Pero no se ha dicho que la ingesta del animal sea inconveniente, más que en el caso en que éste no tenga todavía un cuarto de su tamaño definitivo. Abalid be riba, letlambe. Pero si ya creció una cuarta parte de su tamaño definitivo, no hay ningún problema en comerlo. La Gemara continúa analizando la Beraita. Kol nefesh meshiv nefesh. Todo ser viviente restaura la vitalidad de la persona que lo come. Amar Raspapa, dijo Raspapa, afilu gildané de begilé. Incluso los pescaditos llamados gildané, que habitan entre los juncos de los lagos, son saludables y aunque sean pescaditos muy pequeños, no impiden el desarrollo de la persona, pues ya han crecido todo lo que tenían que crecer. Respecto al siguiente pasaje de la Beraita, dice, Kola karov le nefesh meshibeta nefesh. Toda persona que come la parte del animal cercana a un órgano vital restaura su vitalidad. Amar Rabaja Bar Yaakov, dijo Rabaja Bar Yaakov, Unka. La Beraita se refiere a la carne del cuello, por donde se realiza la shejitá del animal, y que está próxima a los órganos vitales, como el corazón y los intestinos. Y la Gemara relata algo al respecto. Y dice, amarle Rabba le Shemai, le dijo Rabba a su ayudante, Ki maitit li umsa de bisra terach aiteli mejeja de mikrev lebe beroj. Cuando me traigas un pedazo de carne, esfuérzate y tráeme la carne del lugar más próximo a donde se bendijo para hacer la shejita. O sea, tráeme carne del cuello del animal. La Gemara analiza el siguiente pasaje de la Beraita. Keruv le mazón utradin lerfua. La col es nutritiva y las remolachas curan. Y la Gemara exclama y dice, Keruv le mazón in lerfua lo. La col sí es nutritiva, pero para curar no sirve. Beatania, si se enseñó en una Beraita, Shisha de barim marpim eta jole mejolió. Hay 6 alimentos que al ingerirlos curan al enfermo de su enfermedad. Urfuatán refua, y su curación es una curación total. Velugen, y estos son Keruv, Utradin, Ume, Sisin, Yavesh, Bekeba, Beharet, Beyoteret, Akabed. La col, la remolacha, la infusión de poleo seco, el estómago de un animal, la matriz de un animal y el diafragma de un animal. De aquí que la col también cura. Entonces responde la Gemara y dice, Ela, Ema Keruv, hable mazón. Entonces lo que vamos a decir es que el Keruv, la col, además de curar, también es nutritiva. Dice, hoy lo levait, shealefet overet betojo. Acababa la Beraita diciendo, pobre de la casa, es decir, del estómago, por cuyo interior pasa el nabo. La Gemara cuestiona, ¿y de verdad es así? ¿Que el nabo es tan perjudicial? Veja amarle Rabba le Shamae. ¿Cómo puede ser si en una ocasión le dijo Rabba a su sirviente, a su ayudante? Kijazir lifta beshuka. Lot temali bemai karkat rifta.
Cuando veas que hay nabo en el mercado, no me preguntes con qué deseas acompañar el pan, pues has de saber que lo querrá acompañar con nabo. Y de aquí que el nabo no sea un alimento nocivo para la persona. Amar Abaye, respondió Abaye, Mibli Basar. Al decir que el nabo es perjudicial, la verdad se refiere al nabo que se ingiere sin carne, pero Raba lo cocinaba con carne, la cual atenuaba su mala influencia. Pero Raba Mari, Raba dijo, Mibeli Yain. La verdad se refiere al que come el nabo sin beber vino posteriormente. Pero si se bebe vino posteriormente, el nabo es inocuo. Itmar se enseñó en el Beta Midrash. Rab Amar, dijo Rab, Mibeli Basar, el nabo es nocivo si se come sin carne. Ushmuel Amar, y Shmuel dijo, Mibeli Etzim, es nocivo si se cocina sin muchos leños, o sea, ligeramente. Rabbi Yohanan Amar, y Rabbi Yohanan dijo, Mibeli Yain, si se consume sin beber vino después. La Gemara cuenta al respecto lo siguiente. Amarle Rabba le Rafapa, en cierta ocasión le preguntó Rabba a Rafapa. Dice, Sudani, licorista de dátiles. Anan, tabrinan, le bebisra, bejamra. Nosotros atenuamos la influencia dañina del nabo, cocinándolo con carne y bebiendo vino después de comerlo. Atún de lo nefish leju jambra, bemai tabritule. Pero ustedes, que beben licor y no poseen tanto vino, ¿con qué la atenúan? Amarle le respondió Rafapa, betzibe, con leños, es decir, cocinándolo mucho tiempo. Quijá de bitehu de Rafapa, como tal como solía hacer la propia mujer de Rafapa, que batar dimbashela la tabra la bitmatan afui parsillata. Al preparar el nabo, tras haberlo cocinado, lo atenuaba con 80 troncos gruesos de árboles persas que ella prendía bajo la olla. La Gemara habla sobre los pececillos salados. Tanur Rabanan enseñó nuestros sabios en una breita. Dakatan Maliach, un pececillo salado. Peamim Sheumemit, hay veces que mata a quien le coma de él. Beshiva, en el séptimo día desde la salazón. Beshiva Asar, en el 17º día. Ube Esim Beshiva, o en el 27º día después de haberlo salado. De Ambrile, y hay quienes dicen que también puede dañar en el 23º día de haber sido salado. Velo amaranela, bemitve, velo mitve. Y esto, de que es nocivo, no se ha dicho más que en el caso en que el pececillo estaba asado y no asado, es decir, parcialmente asado. Aval, mitve, pero si estaba bien asado, shapir let lanbe, no hay ningún problema. Utlo, mitve, shapirlo, amaranela, de lo shata, batre shihra. Y eso de que es dañino cuando no estaba bien asado, nada más se dijo en el caso de que después de que comió el pececillo, no bebió licor tras él. Abal shata, batre shihre, letlambe. Pero si bebió licor, entonces no hay ningún problema. ¿Cuál es la última parte de la Mishnah que estudiamos? Dice, Veashote maim lesamo, litzmao, el que bebe agua por la sed. Dice, pregunta la Gemara, la Fukemai, la Mishnah, al precisar para sacar su sed, ¿qué caso viene a excluir? Amar Rabidi Barabin, dijo Rabidi Barabin, la Fuke, leman de Hanakte Umza. La Mishnah viene a excluir el caso en el que alguien se atragantó con un pedazo de carne y bebió agua para que le baje. Tal persona no bendice antes de beber, puesto que no lo hace para saciar su sed. Repitarfón Omer, Borene Fashot Rabot. Repitarfón dice que antes de beber se debe decir la verajá de Borene Fashot Rabot. Dice Amarle Rabba Barrafhanan le Abaye. Le preguntó Barrafhanan a Abaye. Veamrile le Rab Yosef. Y otros dicen que le preguntó a Rab Yosef. Ilgetamay, ¿cómo se establece la alajá? ¿Se debe recitar antes del agua la bendición de Shakol, de acuerdo a la opinión de los sabios? ¿O Borene Fashot, tal y como opina Rabbi Tarfón? Amarle le respondió, Puk Hazi May Ama de Bar. Sale y mira cómo el pueblo se conduce. La gente bendice Shakol antes de beber agua y después dice, Borene Fashot Rabot, Hadran Allah, Ketzad Mebarechin, Adran Allah, Ketzad Mebarechin, Adran Allah, Ketzad Mebarechin. Volveremos a ti, Ketzad Mebarechin, volveremos a ti, Ketzad Mebarechin. Con esto concluimos el 6º capítulo de nuestra Masejet y mañana, Bezrat Hashem, seguiremos con nuestro estudio
del Daf Yomi. Muchas gracias por asistir, por seguir la clase hoy desde este lugar tan especial como es Masada. Bezrat Hashem, que podamos seguir nuestro estudio día a día hasta concluir todo el Shas. Un saludo desde Masada.